El mundo tardó apenas 60 días en desaparecer y nosotros fuimos los responsables de ello, nuestras omisiones, nuestra arrogancia. Cuando la crisis llegó al Congreso y fue analizada y vetada en última instancia, ya habíamos perdido. La noche les pertenecía a ellos. Nos dejaron anhelando la luz del día cuando ya no era nuestra. Pocos días después de que nuestra prueba irrefutable de video se propagara por el mundo, las parodias de YouTube nos hicieron esperar. Nuestro video se convirtió en una broma, un juego de palabras de medianoche. Éramos todos tan listos, nos reímos satisfechos hasta que el atardecer cayó sobre nosotros y nos volvimos para contemplar un vacío inmenso e indiferente. En toda epidemia, la primera etapa de la respuesta de la población es siempre la negación. La segunda es la búsqueda de culpables. Todos los fantasmas habituales desfilaron por los medios. Los problemas económicos, conflictos sociales, exclusión de las poblaciones marginales. Buscábamos a quién culpar. Pero al final solo estábamos nosotros, todos nosotros. Dejamos que sucediera porque nunca creímos que pudiera suceder. Éramos demasiado inteligentes, demasiado avanzados y fuertes. Y ahora la oscuridad es total. Ya no hay verdades relativas ni absolutas. No quedan fundamentos para nuestra existencia. Los principios básicos de la biología humana han sido reescritos. Los parásitos y los demonios están por todas partes. Nuestro destino ya no es la descomposición orgánica connatural a la muerte, sino una transmutación compleja y brutal, una transformación diabólica. Desterrados ya de nuestro propio reino, deambulamos por tierras lejanas en busca de un milagro. Nosotros, los supervivientes, estamos ensangrentados, destrozados, derrotados, pero no hemos sido convertidos. No somos ellos. Aún no. Hola. Gracias por pasar a saludarnos, pues hoy nos toca hablar de cositas paranormales y hablaremos del Strigoi, el verdadero vampiro rumano. Acompáñanos. El cineasta mexicano Guillermo del Toro ha sido uno de los que han popularizado la figura de los Strigoi en los últimos años. Pero, ¿qué es un Strigoi? ¿Es en verdad un vampiro como el del conde Drácula de Bram Stoker? Más o menos basado en la vida de Vlad el Empalador. Y digo más o menos porque en este caso, como en muchos casos, la realidad de los hechos terribles del príncipe Vlad Tepes superaron la ficción. Y a nuestro querido Bram le restringieron el baile, así que la historia que se contó distó mucho de lo que fue en verdad, porque en este caso la realidad era mucho más cruel. Pero esa historia es para otro día. A lo que vinimos pues. Empecemos hablando del ritual de la muerte de la cultura rumana. En ciertas regiones de Rumania se encuentra un ritual de naturaleza bastante macabra que evoca una forma como de segundo funeral. Ha sido hecho para asegurarse de que el espíritu del muerto haya abandonado realmente el mundo de los vivos y no regrese a atormentarlos. Muy distante del Drácula de Bram Stoker y sus diversos avatares cinematográficos que hemos visto, en realidad, los auténticos vampiros de las antiguas creencias del campesinado rumano son algo así como muertos malévolos. Cuando, por ejemplo, un pariente del fallecido cae enfermo, esto quiere decir que el que falleció se convirtió en un vampiro y la única forma de deshacerse de ellos es desenterrándolos por las noches y volviéndolos a desvivir. Curioso que en esta cultura, por lo menos en las zonas rurales, cuando una persona fallece se celebran misas en su recuerdo al cabo de 3 días, 9 días, 40 días, 6 meses y pasado este tiempo una vez al año hasta cumplirse 7 años seguidos, solo para asegurarse de que permanezcan desvividos. Y sigue pasando. El Strigoi en sí es una criatura que representa el mal en toda su expresión. Son las almas de los muertos que salen de sus tumbas durante la noche. Lo que buscan es robarle a los vivos esa energía vital de la que ellos ya carecen. La palabra Strigoi deriva de striga, que significa chillar o alterar la paz. Puede chupar la sangre, atrae también las malas cosechas, genera enfermedades y epidemias, quita la leche de las vacas. Está muy ligado sobre todo a lo que son comunidades rurales y boscosas. Y normalmente las mujeres son las que se ligan más a estos seres infernales. Todo esto de acuerdo a la investigadora de estudios hispánicos y máster en formación del profesorado de la Universidad de Alcalá, Alexandra Cheret. El concepto repetido de chupar la sangre de las víctimas también puede estar asociado a quitar la energía del otro para poder prolongar su existencia. En algunos relatos a veces se habla de poner estacas o clavos en las extremidades del cadáver para que no regrese. Muchos especula de que en realidad este vampirismo puede ser desde una enfermedad causada por una epidemia viral, por lo que los no vivos en realidad sí lo están, pero padecen de este extraño mal y eventualmente sus cuerpos se desgastarán y fallecerán como cualquier otra persona. Pero también se atribuye este hecho a la maldad natural de los seres humanos. Los romanos sospecharon siempre que si una persona era envidiosa, altanera
orgullosa. Lo más seguro es que al morir se convertiría en Strigoi, ya que su misma energía malévola no le iba a permitir descansar. Otra cosa con la que se le relaciona es con la magia negra y la hechicería, ya que se dice que la variante femenina del Strigoi, que es una bruja que busca meterse en las habitaciones de los niños pequeños para robarles su energía, y una forma de proteger a los niños es esparciendo semillas de cacao con clavos escondidos, esto hacerlo en el techo de la casa, ya que esto obliga a estos seres que tienen en sí mismos una naturaleza obsesiva a contar las semillas una por una, y cada vez que se pican con un clavo tienen que volver a empezar. Eso las entretiene hasta el amanecer y así no pueden llegar a los bebés. Cosa muy curiosa es que en México se cuenta algo muy parecido, solamente que en lugar de semillas de cacao y clavos se utilizan semillas de mostaza. En fin, regresando pues a los Strigoi. En el folclore cinematográfico se les presenta regularmente como el vampiro común. No se hace distinción entre estirpes o subrazas. Tenemos desde aquel que no puede ver el sol hasta el que se hizo vegano y brilla como pinito de Navidad cuando sale al sol. Pero en la realidad, muchas leyendas, sobre todo en la zona europea y africana, se dice que el llamado Strigoi es en sí el más parecido al humano. Por eso mismo se convierte en el más peligroso. Se ven como nosotros, viven entre nosotros y en cualquiera de sus formas siempre van a traer tragedias. Y aunque esto parezca algo de leyendas o cuentitos para asustar a los niños en octubre, el terror a estos seres sigue latente en pleno siglo XXI. ¿No me creen? Resulta que en el año 2003, cerrando ese año, en la localidad rumana Marotino de Sus, fallece a sus 76 años el señor Toma Petre. Su familia lo sepulta con todos los ritos naturales, le amarran sus manos, le amarran sus pies, llevan a cabo todo el rito para que no se strigorice y pues todo normal. Pero a los 5 días, la nuera del señor enfermo, le dio fiebre, vómito y tenía un malestar general. De haber vivido por estas zonas, pues esto se hubiese atribuido a un rotavirus cualquiera, pero en este caso lo que pasó fue que empezaron a recordar aquellas leyendas y regresó el temor y se apoderó de toda la familia. Total, resulta que se hizo un concilio donde algunos abogaron por un ritual según el cual era necesario quemarle el corazón, otros aseguran que se debía cortar el cuerpo en 2 pedazos y enterrarlos por separado, otros dijeron que era imprescindible clavar una aguja de coser en el pecho del cadáver vampirizado, y así cada uno aportó su parte de ritual recordada, y para asegurarse de la efectividad del mismo, decidieron muy democráticamente aplicarle al pobre Petre toda la parafernalia para que no quedara duda y quedara muy bien desestrigorizado. Total, el caso es que el ritual se llevó a cabo en la noche del 8 de enero del 2004 y la familia entera revolvieron sus cenizas con agua y bebieron la ceniza. Resulta que a los implicados se les llevó a juicio y lo más curioso es que la hija del señor Petre fue quien interpuso una demanda. La demanda no fue porque hayan desenterrado al cadáver de su papá, sino fue porque hicieron un ritual el cual no era el que según ella era el adecuado. Entonces, como ya habían deshecho el cuerpo, ella se había quedado sin la oportunidad de hacer el ritual que a ella le había enseñado su abuela. Entonces la demanda fue por eso. Y bueno, total, se hizo todo un rollo, fue muy mediático, no se internacionalizó tanto porque se cuidó mucho a nivel político, sobre todo por la época, pero esto pasó. En fin, existen múltiples ejemplos a lo largo de la historia que nos llevan a pensar qué tan falso o no puede ser esto del estrigoísmo. Por ejemplo, tenemos el caso de Mercy Brown, una joven de Rhode Island cuyo cuerpo tuvieron que exhumar y quemar para evitar que siguiera manifestándose vampíricamente, y su tumba la siguen visitando particularmente en las épocas de Halloween, llevando ofrendas y esperando ver algún fenómeno paranormal que se dice que ocurren muchos en el cementerio donde está ella. Y así nos podríamos pasear por la historia. Podríamos ir a visitar la historia de Jur Grando de Kringa en Croacia, que se le conoce como el primer vampiro. La condesa sangrienta Elizabeth Bathory de Exeter ostenta el récord Guinness de la mujer que más ha desvivido en la historia. Nada más se aventó 650 personas. Y puede que este sea el caso vampírico que más se ha comentado, sobre el cual se ha cimentado más la idea de que hay monstruos que nos acechan en la oscuridad y que pueden vivir entre nosotros. De ahí podíamos pasar por la gran epidemia de vampiros en Europa entre el año 1725 y 1755. Hubo un caos al grado de que las autoridades mismas llegaban a ordenar la exhumación de los cuerpos para evitar que se siguieran manifestando los vampiros. Es algo muy loco, pero así pasó.
El caso es que si seguimos por ahí viendo la historia no acabamos. Hay muchísimas historias, muchísima evidencia. El caso es que el Strigoi vive bajo un orden distinto al del ser humano. A pesar de estar muerto, pues tiene que volver a ser desvivido por algún valiente que tenga una estaca o un encendedor, porque se dice que lo único que los puede realmente matar es una estaca en el corazón y debe permanecer en el corazón, porque si luego se la quitas se vuelve a animar el cuerpo, o bien tiene que ser quemado. Pero bueno, hay el valiente que se atreva, ¿no? En fin, se los dejo como siempre para que si les interesa el tema, investiguen y saquen sus propias conclusiones. Pongan ajo en las puertas y carguen una crucecita, porque como decía mi abuelita, no vaya a ser el diablo. Y recuerda, seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien que le puede interesar este tema, compártelo, déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete, dale like y de nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.